Buenos días a todos. Soy Francisco Miranda, director de Portafolio, y desde las instalaciones de la Casa Editorial del Tiempo quiero darles la bienvenida a esta charla en vivo, este live, en el cual vamos a conversar sobre uno de los programas que más se conecta, que más está ayudando a cientos de miles de bogotanos a conseguir empleo, a conseguir oportunidades de trabajo. Como todos sabemos, el empleo es fundamental, y fundamental en una ciudad como Bogotá, con su nivel de vida, con sus costos, con su desplazamiento, y claramente muchos bogotanos están en estos momentos buscando oportunidades laborales, y la economía bogotana, por su peso en el país, pues obviamente no solo genera muchas oportunidades de trabajo, sino que también tiene personas que lo buscan. Y especialmente queremos dedicar el Tiempo, Portafolio, en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico, hablar de un programa en especial que genera esa ruta para conseguir esa empleabilidad deseada por muchos. Se trata de Bogotá Trabaja. Entonces vamos, para poder conversar de cómo acceder a este programa, pero también sobre esos retos que tiene conseguir empleo en la ciudad, quiero dar la bienvenida a Alfredo Bateman Serrano, secretario de Desarrollo Económico. Bienvenido, Alfredo. Francisco, muchas gracias por recibirnos hoy aquí en las instalaciones de la Casa Editorial El Tiempo y poder conversar sobre los temas de empleo en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo es uno de los economistas en el país con un gran conocimiento, no solo en economía urbana y de ciudad, sino también regional y espacial. Y el empleo, Alfredo, en una ciudad como Bogotá, pues es un factor fundamental en su dinámica económica, obviamente. Pero ¿qué nos puedes contar desde la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿Cómo está hoy el empleo en Bogotá? ¿De dónde viene esa situación que te conduce a la Secretaría a desarrollar un programa como Ruta Trabaja? ¿Qué tendencias, qué radiografía detectan ustedes del empleo en la ciudad de Bogotá que conduce a la Secretaría a crear una ruta de empleabilidad como Bogotá Trabaja? A ver, Francisco, yo diría que son dos elementos. Uno de coyuntura, claramente la pandemia. Bogotá tenía antes de la pandemia 3.800.000 personas ocupadas. Y la pandemia hizo que perdiéramos el 26% del total de los trabajos de la ciudad de Bogotá. Casi 1 millón de empleos se perdieron en un lapso de 3 meses. Entonces, evidentemente, creo que nada como una crisis para reflejar la importancia del sector empresarial y del sector privado en la generación de empleo. Una ciudad como Bogotá, más del 90% de los puestos de trabajo los genera el sector empresarial, y Bogotá perdió de la noche a la mañana 1 billón de empleos. Y segundo, unos temas estructurales de funcionamiento del mercado laboral, y solo mencionaría rápidamente dos. Uno, hoy las empresas siguen generando buena parte o buscando a las personas que necesitan en sus empresas. El 85% de las vacantes de la ciudad de Bogotá se siguen haciendo por referidos. Es como si estuviéramos en la economía del siglo XX preguntándole a los vecinos y a la gente que ya hoy trabaja en la empresa que estamos necesitando una vacante. Eso le introduce ineficiencias al mercado laboral. Y dos, es un mercado laboral que es muy poco incluyente. El mercado laboral de Bogotá funciona muy bien para hombres entre 28 y 50 años. Ya cuando la persona es mujer, cuando es joven, cuando es mayor de 50, cuando es migrante, cuando es desplazado, cuando es perteneciente a grupos étnicos, empieza a funcionar mal el mercado laboral formal. Entonces, estructuralmente hay dos cosas: no se usan los canales de intermediación laboral, y el empleo laboral formal es muy poco incluyente. O sea, secretario, que a pesar de que la economía bogotana es de las más dinámicas del país, es 25% de todo el PIB, hay muchas oportunidades en Bogotá, hay estructuralmente para mujeres, para ciertas poblaciones, unas ineficiencias que se traducen en, corríjame, desempleo en esas poblaciones, o dificultades para que esas poblaciones tengan conocimiento o accedan a las oportunidades, ¿correcto? Así es, hay una serie de brechas que hace que las mujeres participen menos en el mercado laboral y tengan más tasa de desempleo, que los jóvenes tengan una mucho más alta tasa de desempleo, y todo eso lo profundizó la pandemia, pero eran condiciones estructurales del mercado laboral. Entonces hay unas condiciones estructurales que fueron acentuadas por una situación como la pandemia, que fue literalmente cerrar el aparato productivo de la ciudad. Hay diferentes funciones, obviamente, que la Secretaría de Desarrollo Económico
tiene, que desempeña en la ciudad, que tiene que ver con el sector empresarial, que tiene que ver con el sector productivo, muchas funciones, pero quiero que nos concentremos en las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Por qué la Secretaría de Desarrollo Económico y bajo qué parámetro está preocupada por generar empleo o por conectar a las personas que buscan empleo con aquellos que lo ofrecen? Yo creo que precisamente la tarea de la Secretaría de Desarrollo Económico es la conexión. Es hacer que las empresas que están buscando talento humano y que muchas veces nos dicen, no consigo las personas, tengo estas vacantes hace rato y no consigo, la gente no quiere trabajar, encuentre a las personas que están buscando oportunidades de empleo y que dicen, esta ciudad no me brinda oportunidades de empleo formal. La tarea fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Económico es hacer que esos dos mundos, el empresarial que genera empleo y las personas que están buscando oportunidades, se encuentren de una manera muy eficiente y cerrar las brechas que muchas veces permiten que eso no ocurra. Muchas veces la empresa tiene la vacante, tiene las características, una persona está buscando empleo pero no cumple los requisitos. Entonces ahí es muy importante la tarea de que ese encuentro se dé de una manera más eficiente, pero también cerrar las brechas de formación o de empleabilidad que tienen ciertos segmentos poblacionales. El rol de la Secretaría de Desarrollo Económico es ayudar a que el mercado laboral de la ciudad funcione mejor. Y eso es muy importante porque hasta hace poco se pensaba que las ciudades no tenían un rol que hacer en el mercado laboral y la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea que, resumiendo, es un tema como de unir oferta y demanda, ¿cierto? Hay unas empresas de todo tipo, de todo tamaño, que están necesitando un personal de ciertas características y tenemos entonces un grupo de bogotanos que necesita, digamos, o que está buscando y que tiene de alguna manera esas competencias, esos saberes, esos conocimientos y que podría de cierta manera cumplir. Muy bien, entonces bajo ese entorno, entonces, y para las personas que se están conectando en estos momentos en nuestro live, en nuestra discusión en vivo, estamos con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Alcaldía Mayor de Bogotá, El Tiempo, Casa Editorial y Portafolio, hablando sobre no solo empleo en Bogotá, sino un programa en específico, Bogotá Trabaja, numeral Bogotá Trabaja, que ya lleva un resultado y que ya tiene, digamos, una trayectoria en la cual vamos a ir profundizando conforme sigamos en nuestra conversación con el secretario de Desarrollo Económico del distrito, el doctor Alfredo Bateman. Hecha esa introducción, Alfredo, y la importancia que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico, ahora sí entremos en materia. ¿De dónde nace Bogotá Trabaja y bajo qué intención? Pues en esa coyuntura de la pandemia, 1 millón de empleos más esos desafíos estructurales, yo creo que la ciudad se dio cuenta que tiene una institucionalidad para responder a esos problemas. La Secretaría de Desarrollo Económico fue creada en el año 2006, pero la verdad nunca había tenido un presupuesto para que pudiera afrontar los desafíos del mercado laboral y del tejido empresarial. Entonces, yo creo que la pandemia, digamos, y el plan de desarrollo identificó el rol que podía jugar la ciudad y la Secretaría de Desarrollo Económico en hacer que ese mercado funcionara mejor. Y ahí había un desafío, listo, ahora está cómo lo hacemos, cuáles son realmente los instrumentos con los que cuenta la ciudad para hacer que ese mercado laboral funcionara mejor y de ahí surge, digamos, el fortalecimiento de la ruta Bogotá Trabaja. Hay que decir que Bogotá Trabaja existe en la ciudad de Bogotá desde hace por lo menos 10 años, pero Bogotá Trabaja lo que tenía era un desafío de escalabilidad. La ruta Bogotá Trabaja le ayudaba a conseguir al año empleo formal alrededor de 2.000 personas al año. Pasó de ayudarla a conseguir 2.000 personas a que en el 2022 55.000 personas consiguieran trabajo a través de la ruta Bogotá Trabaja. Es decir, el principal motivación era, ya estaba el instrumento, pero había un desafío de escalabilidad. ¿Cómo multiplicamos por 27 esos resultados que ya venía teniendo la ciudad en materia de intermediación laboral, de ese encuentro entre oferta y demandas? Como dice la alcaldesa, un Tinder del empleo, ¿cómo ayuda a encontrar esa oferta y esa demanda? Antes de que entremos a ese, precisamente al detalle de cómo se logra esa escalabilidad, toca hacer, digamos, la pregunta más básica y me estoy poniendo un poco en el lugar de nuestra audiencia y bueno, ¿qué es Bogotá Trabaja? ¿Qué es una ruta de empleabilidad? ¿Por qué se llama ruta de empleabilidad? Es decir, ¿qué es, en términos muy, muy sucintos, Alfredo, Bogotá Trabaja? ¿Y cuál es su esquema o cuál sería su diseño o cómo funciona? Entonces, Bogotá Trabaja tiene dos servicios. Uno para quien está buscando empleo. Digamos, yo no tengo empleo, estoy buscando una mejor oportunidad laboral o quiero cambiar lo que estoy haciendo o
tuve alguna situación, es una puerta de entrada que me dice dónde, cómo y por qué buscar empleo, dónde la ciudad tiene oportunidades laborales. Lo primero que hace es orientar a la persona que está buscando empleo, revisar su perfil laboral y darle una primera orientación de cómo funciona el mercado laboral bogotano y de acuerdo a las características, a la experiencia, a la formación que cada persona tiene, hacer una orientación de dónde y cómo conseguir empleo en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo primero que es una ventanilla para quien está buscando oportunidades laborales en el mercado laboral formal. Para otras estrategias de generación de ingreso hay otras rutas, pero esto es para quien quiera tener un empleo formal en la ciudad de Bogotá. Entonces, el primer servicio que tiene es de orientar a la persona que está buscando empleo. Es una atención personalizada y que le permite encontrar empleo, o si no, remitirle una serie de ofertas que le permitan aumentar la probabilidad de conseguir empleo. Por ejemplo, los temas de formación para el trabajo. No solamente me orienta y me dice a qué me puedo postular hoy, sino también me dice qué puedo o qué debería hacer de acuerdo a mi proyecto de vida para encontrar trabajo en lo que yo quisiera conseguir trabajo, pero que de pronto hoy mi perfil no da para hacerlo. Entonces también tiene un desafío y unos servicios para aumentar la probabilidad de conseguir empleo en lo que yo me quiero realmente emplear. Perfecto. Entonces, antes de que profundicemos un poquito cuáles son esas características, a quién va dirigido, hablemos un poquito del impacto. Ya tú te adelantaste expresando un poco cómo se había multiplicado más de 20 veces la capacidad de un programa que ya venía de antes. Pero ¿qué más podemos decir, Alfredo, del impacto de la ruta? Digamos, el primer impacto entonces tiene que ver con las personas. Digamos, el hecho de que hoy más de 120.000 personas hayan conseguido trabajo a través de la ruta Bogotá Trabaja quiere decir eso funciona. Puede funcionar mejor, tiene un montón de posibilidades de mejoras, pero lo primero es que los canales de intermediación laboral, sean los de la Secretaría de Desarrollo Económico, sean los de las agencias de empleo, las cajas de compensación familiar, sean las del SENA o incluso los actores privados, ayudan a aumentar la probabilidad de conseguir empleo. Tenemos que conocer esos canales de intermediación laboral. La gente muchas veces no consigue empleos porque su red de contactos es muy limitada y las empresas a su vez no consiguen el talento humano porque lo que están haciendo solamente buscando a través de referidos es limitar el tamaño del mercado laboral. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer una pedagogía colectiva de que existen los servicios de búsqueda de empleo y que usarlos ayuda. En Bogotá, en estos años han conseguido trabajo formal más de 120.000 personas a través de la ruta Bogotá Trabaja. Y yo creo que eso es muy importante. Pero no es importante solamente para las personas, es importante para las empresas, porque el hecho de que una empresa no consiga el personal que necesita tiene unos impactos en productividad. El hecho de que tenga mucha rotación de sus vacantes tiene problemas de productividad del mercado laboral. Bogotá, incluso en periodos prepandemia, tiene tasas de desempleo relativamente altas y muy altas para el tamaño de su economía y para el comparativo de ciudades latinoamericanas. Y eso tiene que ver mucho con esas ineficiencias en los mecanismos de búsqueda de empleo. Digamos que una persona nos está escuchando y dice, bueno, entiendo eso, pero yo estoy buscando un trabajo, no tengo muchas habilidades, no tengo muchas capacidades. De pronto esto que está diciendo el secretario Bateman es para personas que ya tienen profesión, tienen etcétera, etcétera. ¿Qué le podemos decir, Alfredo, a las personas de pronto que están aspirando a un trabajo, digamos, de base, a un trabajo de pronto con una remuneración mínima legal, que no tienen, digamos, muchas capacidades o mucho estudio, mucha formación? ¿También aplica para ellos? Sí, también. Además, porque la gente a veces cree que lo que ha hecho, la gente incluso enfrentarse a hacer una hoja de vida es la primera barrera. La gente cuando le dicen haz tu hoja de vida es que dice, pero yo voy a hacer la hoja de vida ¿con qué? Entonces el primer servicio es entender qué es lo que la persona ha hecho y ayudarle a reflejar esa experiencia en su hoja de vida. Haber cuidado a su familia durante 20 años es una experiencia laboral. Yo puedo decir que yo he sido cuidadora por 20 años de experiencia. Haber hecho tareas informales es una experiencia y muchas veces hay un primer desafío y es cómo reflejar lo que la gente sabe hacer en un documento que es una hoja de vida y que es la primera barrera
de acceso al mercado laboral formal. Uno lo oye como tan obvio, pero un porcentaje muy alto de la población que llega a la agencia de empleo no tiene una hoja de vida, nunca ha construido una hoja de vida y si la tiene que hacer no sabe qué poner. Entonces lo primero es que en las agencias de empleo reciben desde esos servicios tan básicos de venga, yo lo oriento y le ayudo a hacer una hoja de vida. Usted sí tiene una experiencia y además una experiencia que el mercado laboral puede estar buscando. Usted nunca ha trabajado en el mercado laboral formal, nunca ha sido empleado, pero usted tiene experiencia, usted tiene competencias y usted tiene un saber hacer que lo tenemos es que volcar en la manera en que las empresas están buscando el empleo. Eso es lo primero, que suena muy básico, pero que es muy importante. Y lo segundo, enrutarlo literalmente en una serie de servicios que le permitan ir mejorando esa hoja de vida. Yo puedo que haya trabajado toda la vida en el sector de la construcción, pero nadie me certifica esa experiencia o nadie me certifica ese conocimiento. La certificación de las competencias es súper importante en el mercado laboral de hoy. Alguien puede haber trabajado toda la vida en construcción, pero no tiene el certificado de construcción en alturas. O alguien puede haber trabajado toda la vida en un sector de comercio y en ventas, pero como informal, pero no tiene un certificado de a quién le ha vendido. Entonces ese tema de certificación de competencias es un segundo servicio. Y después hay una ruta de formación para el trabajo y es poder identificar qué está demandando el mercado laboral hoy y ofrecer una oferta pertinente a las personas, decirle, mire, usted tiene este conocimiento, pero si además lo complementa con estas habilidades digitales o lo complementa con este curso de bilingüismo, usted va a aumentar la probabilidad de conseguir empleo. Entonces los servicios de la agencia para las personas están pensados para hacer todo lo que toque hacer para aumentar la probabilidad de que alguien consiga empleo. Cómo hacer una entrevista, cómo irse a una entrevista, cuáles son las competencias que eso demanda. Digamos, Bogotá tiene una tasa de informalidad de solo el 32%, que suena baja frente al 57% del mercado laboral. Pero eso quiere decir que una de 3 personas no se ha enfrentado al mercado laboral formal y eso, desde ese tipo de cosas hasta una formación mucho más estructurada, son los servicios de la agencia de empleo y de la ruta Bogotá Trabajo. Alfredo, congelemos un poquito esas partes y vamos a desmenuzar un poquito no solo la ruta, sino estos servicios tan interesantes, reiterando ese mensaje, reiterando el mensaje a quienes nos escuchan de que lo que hicieron en ese mercado laboral no formal también bajo los servicios de orientación de Bogotá Trabaja, pueden traducirse en una certificación de competencias, puede traducirse en renglones valiosos de una hoja de vida que pueden ser reconocidos en el mercado laboral formal y eso hace parte de la esencia de esta ruta de empleabilidad. Pero quiero echar un poco atrás, secretario, para hacer una pregunta relativa a la primera intervención. En la primera intervención identificamos que ciertas poblaciones de cierto tipo de personas en la ciudad de Bogotá, a pesar de las oportunidades que tiene Bogotá, a pesar de su mercado laboral, a pesar de tener una informalidad en promedio prácticamente 20 puntos o un poquito más de diferencia entre la informalidad grande del país promedio y la informalidad de Bogotá. Aún con todo eso, hay una población, mujeres, jóvenes, personas mayores después de cierta edad, que les es difícil esa consecución de un trabajo. Entonces, Bogotá Trabaja, ¿qué tiene en esta ruta o qué en estos servicios que ofrece? ¿Por qué orientarse a esas poblaciones? ¿Qué deben las mujeres que nos están escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, las personas de mayores de 50 años, qué otros grupos puede identificar la alcaldía o identificar la alcaldía que tienen estas mismas dificultades que nos están escuchando? ¿Qué les puedes decir para invitarlos a que participen de esta ruta? ¿O qué elementos especiales o qué servicios o qué abordaje especial tienen estas poblaciones? Entonces ahí nosotros y ahí el mensaje es a las empresas, digamos, ahí nos volcamos a hablarle al mundo empresarial y es decirle, las plantas de personal de las empresas de Bogotá son mucho menos diversas que la ciudad de Bogotá. Bogotá es mucho más diversa que los trabajadores formales de las empresas formales de la ciudad de Bogotá. Y el primer mensaje que le estamos diciendo a las empresas es, reducir diversidad de sus equipos de trabajo le pega a la productividad. La diversidad de sus equipos de trabajo
No solamente es una tarea de responsabilidad social, de seguramente generalmente estas cosas del empleo incluyente las llevan las áreas de talento humano como un tema de responsabilidad social. Lo que nosotros hemos querido hacer con un programa como Empleo Incluyente es decirle a las empresas, usted no consigue el talento que necesita, primero porque está buscando en los mismos sitios de siempre y por lo tanto en los mismos grupos poblacionales de siempre, y dos, está desaprovechando ganancias de productividad al tener una planta de personal más diverso en su origen, en su saber, en sus conocimientos, en sus capacidades. La población con discapacidad es un ejemplo. Digamos, hay ya empresas concretas que contratan personas con discapacidad no por el incentivo que genera Empleo Incluyente, del cual podemos hablar ahora, sino porque se dan cuenta que tienen una capacidad que para las tareas que demanda cierto trabajo incluso son más productivas. Y se han dado cuenta de eso, pero toca romper barreras culturales y las empresas tienen que hacer una serie de adaptaciones a sus espacios laborales. Entonces un programa como Empleo Incluyente lo que hace es que le paga a las empresas que contratan a estas poblaciones un incentivo que va desde los 600,000 pesos hasta los 4 millones de pesos, 4.200.000 pesos por cada nuevo empleo generado a estas poblaciones. El monto depende de la duración del contrato y de la acumulación de brechas que tenga la persona. Si yo además de ser mujer, soy mujer con discapacidad, tengo más dificultad que si soy solo mujer o si tengo solo discapacidad. Entonces el tamaño del incentivo reconoce la dificultad de acceso al mercado laboral formal. Pero no lo queremos hacer como un subsidio de que reemplaza la productividad de una población, sino para que las empresas se animen a contratar a segmentos poblacionales que tradicionalmente no contratan. Entonces ahí lanzamos Empleo Incluyente, que genera incentivos a las empresas para que se animen a contratar personas que tradicionalmente no contratan. Hablemos entonces a aquellas personas que nos están escuchando ahora que tienen la capacidad de contratar, ¿ok? Empresas, trabajan en departamentos de recursos humanos, han escuchado de Bogotá Trabaja o de otros programas, etcétera, y se encuentran interesados en el tema. ¿Por qué una empresa, primero, qué se define o cómo podemos entender en argumentos más sencillos lo que es la inclusión laboral? Una fábrica o una empresa incluyente es ¿qué? Podemos entender que un congreso incluyente es un congreso con personas indígenas, con personas de diferentes ideas políticas. Entonces, hay una facilidad para entender en el colombiano del común qué es inclusión, por ejemplo, política, o qué de pronto puede ser inclusión social. Entonces, la primera pregunta, Alfredo, es ¿qué es inclusión laboral? ¿Qué se entiende por un sitio de trabajo, una fábrica o un lugar de trabajo más incluyente o diverso que lo normal? Y segundo, quisiera que profundizáramos por qué afirmas de manera tan contundente que una empresa incluyente en su fuerza laboral, que una fábrica incluyente, que un sitio de trabajo incluyente y diverso es de por sí más dinámico y más productivo que uno de pronto que lo sea menos diverso. ¿De dónde viene como esa ventaja? ¿De dónde surge ese beneficio que pueden tener las empresas al crear plantas laborales mucho más diversas e incluyentes que las que actualmente tienen? Entonces, un empleo incluyente es cuando me animo, para ponerla en sencillo, cuando me animo a contratar a los sectores o grupos poblacionales que yo tradicionalmente no contrato. Personas con discapacidad, mayores de 50, personas trans, población víctima de la violencia, reinsertados de los procesos de paz, población perteneciente a grupos étnicos, por ejemplo, población afro, digamos que solemos no estar suficientemente incorporadas en el mercado laboral formal. Entonces, una empresa quiere saber si su planta laboral es incluyente, que mire ese listado de 19 poblaciones que hemos identificado y que haga el balance de si tiene contratada al menos una persona. Si a todas es no, podemos empezar a decir es más o menos incluyente, y no solamente tiene que ver con la diversidad de poblaciones, porque alguien puede decir yo estoy interesado en contratar más población migrante, o yo estoy interesado, de acuerdo también a mi tarea, en contratar más personas trans o más personas con discapacidad. El convencimiento, y lo apoyan los estudios, es que estos sectores poblacionales no son menos productivos. Posiblemente tienen más brechas,
porque han tenido menos oportunidades, porque tienen menos formación, pero no son intrínsecamente menos productivos. Incluso dependiendo del tipo de tarea, del tipo de conocimiento, del tipo de capacidad, pueden ser incluso más productivos. Primero, están más motivados. Una persona que quiere una oportunidad laboral realmente la agradece y la garantiza. Y la experiencia con las empresas que se han animado a esto, la sorpresa es que son los mejores trabajadores de sus empresas. Están motivados, agradecen la oportunidad, quieren crecer en la empresa y son muy productivos. En primer lugar, digamos, la motivación es un agregado de productividad. Pero dos, es porque la diversidad en sí misma es la fuente de la innovación. Entre más parecido sea mi recurso humano, de ahí van a surgir menos ideas de ese encuentro de los que piensan o tienen orígenes o tienen conocimiento muy parecido. Cuando yo agrego diversidad, lo que estoy agregando son formas distintas de pensar, de ver el mundo, de ver el trabajo, de ver la idea, y esa es la fuente de la innovación. La diversidad es la fuente de la innovación. Si yo quiero apalancar la innovación en las empresas, un elemento clave, está medido en distintos estudios, es la diversidad de mis equipos de trabajo. Es lo mismo que hace que sean más innovadoras las ciudades, porque de por sí atraen diversidad, viene gente de muchos orígenes distintos. Por eso el desafío es que las empresas formales de Bogotá sean igual de diversas que lo que es la ciudad. Hagamos un poquito al estilo de caso de éxito, pues que puede ser, digamos, un caso como general, sin necesidad de caer en nombres propios, pero ¿cuál sería ese camino de éxito de una persona X cualquiera o que represente un grupo de personas en la ruta de Bogotá Trabaja, Alfredo? ¿Cómo llega, luego pasa por estos procesos, luego llega a esta situación? ¿Cuál sería ese? Cuéntame un caso de éxito de los más de 120,000 que puede el programa en estos momentos acreditar en los últimos años. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la historia de un caso de éxito de Bogotá Trabaja? A ver, te voy a poner un par de ejemplos. Pienso en uno que hicimos un video hace poco en las redes de la Secretaría, una empresa del sector de la construcción que estaba buscando precisamente una vacante. Las empresas del sector de la construcción tienen un incentivo y es que cuando vinculan personas con discapacidad tienen un par de punticos extras en las licitaciones, que eso generalmente es clave. Entonces se nos aproximó una empresa del sector de la construcción diciéndonos: quiero contratar a una persona con discapacidad, y a su vez nosotros tenemos, digamos, de la especialidad de la Agencia de Empleo del Distrito, pues unos perfiles de gente de difícil empleabilidad, y ahí hacemos el match. Hicimos el match con una persona que de nacimiento es sordomuda y que entró, gracias al programa de empleo incluyente, a trabajar en esa empresa con un contrato de trabajo de 1 año. Entonces, por ejemplo, esa era una persona que consiguió empleo formal con un contrato de trabajo con 1 año y que sumaba 2 condiciones. Era joven, tenía menos de 28 años y tenía una discapacidad. La empresa recibió un beneficio económico alrededor de 3.200.000 pesos por ese nuevo empleo y se incorporó en esa estrategia. Ahí la experiencia de la empresa es que se sorprendió con la capacidad de la persona para hacer su tarea, digamos, y la persona le cambió la vida de poder tener un empleo formal. Y hay empresas ya más grandes, más consolidadas, que han hecho de verdad el empleo inclusivo una experiencia, digamos, ¿no? Tal vez doy un par de ejemplos de empresas, porque parte de lo que toca hacer es reconocer más a estas empresas. Y te pongo un par de ejemplos. Alcosto. Alcosto viene de tiempo atrás haciendo una tarea por incorporar personas con discapacidad en sus procesos productivos y además ha medido, digamos, la rentabilidad o la productividad de esas personas que ha venido incorporando. Y empresas como WOM, por ejemplo, que también han hecho una tarea por incorporar eso. Y permíteme hacer una cuña, y es que el reconocimiento, digamos, reputacional es muy importante en esto. Estamos en este momento precisamente abierto el reconocimiento de empleo incluyente. Creo que es esta semana están abiertas las convocatorias para muchas empresas que ya lo están haciendo, pero no solamente son las grandes empresas. Otro pequeño ejemplo muy cortico: apoyamos en un programa de microempresas a un emprendedor que estaba haciendo fruta deshidratada y que ha venido creciendo y que en un momento necesitaba contratar a 2 personas y contrató 2 jóvenes mujeres, es decir, era joven y era mujer y también tuvo el incentivo. Es decir,
también ese apoyo a la microempresa les sirve muchas veces para formalizar el empleo que no hubiera podido formalizar. Un pago de 3 millones de pesos o de 3.500.000 pesos alcanza a cubrir 2,5 meses o 3 meses de salario de la persona que contrata. Eso muchas veces cubre los costos de la formalización laboral. Entonces, ahí tenemos que seguir mostrando ejemplos. El sello de empleo incluyente es uno de esos reconocimientos que queremos hacer y precisamente están abiertas las convocatorias para todos los que quieran participar. Ya saben, las empresas que estén en proceso de empleo incluyente, dar oportunidades de trabajo a algunas de las 19 poblaciones que el distrito ha identificado que tienen difícil empleabilidad o combinaciones de esas poblaciones. Una persona que tenga 2 o 3 o 4 condiciones de difícil empleabilidad, pues ya se encuentran abiertas estas convocatorias y coincido, secretario, en que es importante no solo reconocer en las empresas, sino transmitirle a nuestra audiencia que muchas empresas colombianas están vinculándose de diferentes tamaños en diferentes sectores a dar oportunidades a población migrante, inclusive a población recién salida que han cumplido su pena de cárcel, población mujeres, población de discapacidad, población migrante, población de minorías étnicas, población de minorías de orientación sexual y demás. Muy bien, entonces quiero que dediquemos esta parte un poquito a desmenuzar algunos elementos de la ruta que fueron identificados previamente. Para las personas que se encuentran apenas acaban de conectarse con nosotros, estamos conversando con el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá, el doctor Alfredo Bateman. Con él estamos explorando un programa exitoso de la Alcaldía de Bogotá, Bogotá Trabaja, numeral Bogotá Trabaja, para todos quienes quieran hacer comentarios en este live, en este en vivo que estamos teniendo desde las instalaciones del Salón Ejecutivo de la Casa Editorial El Tiempo, profundizando en el programa de Bogotá Trabaja en su ruta de empleabilidad. Mencionaba el secretario Bateman diferentes partes del programa, entonces vamos a partir poco a poco. El primero, la entrevista. Uno de los servicios que ofrece la ruta es la orientación. Ya vimos hace unos minutos, no importa el trabajo que se haya desarrollado, no importa si ese trabajo haya sido en el área de informalidad, no importa si haya sido como cuidado de familia o de ancianos o niños, etc. Hay oportunidades con orientadores para poder transformar esa experiencia que se tiene en renglones valiosos de una hoja de vida. Pero profundicemos entonces en esos servicios de orientación, Alfredo. Orientación a hoja de vida, por ejemplo, que han encontrado ustedes que sean retos que podamos identificar y que la audiencia se pueda sentir identificada con ellos. Retos frente a la hoja de vida, retos frente a la entrevista, servicios que ofrezca Bogotá Trabaja para poder superar esos obstáculos y que las personas derroten, digamos, ese miedo o esa aprensión a que de pronto no sean capaces de hacerlo. Cuéntanos más sobre esos servicios de orientación. ¿Qué más? En entrevista, por ejemplo, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Qué consejos? ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que nos están escuchando y están diciendo, yo quisiera participar? Lo primero es que tenemos un desafío de acercar esos servicios a la población y eso incluye 2 tareas muy importantes. Primero, la desconcentración de la presencia de la agencia de empleo en el territorio, digamos. Hoy en día hay 27 puntos de atención que tiene la agencia de empleo en toda la ciudad. Por ejemplo, hay presencia de la ruta Bogotá Trabaja en las 20 manzanas del cuidado que tiene la ciudad de Bogotá. Segundo, tiene otra serie de presencia, por ejemplo, en los supercades de la ciudad de Bogotá. Entonces, la primera es acercar los servicios de manera presencial. Segundo, acercar los servicios de la digitalización. Mucha gente no tiene la posibilidad de acercarse a unos sitios físicos y tenemos que ver cómo alguien puede hacer la hoja de vida, por ejemplo, a través de WhatsApp o haciendo una llamada y que la misma llamada lo oriente a poder construir su hoja de vida. Entonces ahí hemos hecho como 3 tareas. Una, desconcentración de la presencia territorial de la agencia de empleo. 2, tener una serie de servicios complementarios que ayuden a cerrar brechas de acceso a esos puntos y de la digitalización.
Y tres, una serie de servicios complementarios. Ahí la alianza con actores como la OIT, como la cooperación internacional, por ejemplo, USAID en los temas de migrantes, la Fundación Corona ha sido súper importante, digamos, y esa especialización de servicios y empezar a ver qué ha funcionado para cerrar esas barreras, de hacer la hoja de vida, de cómo plasmar esa información, de tener servicios especializados. Por ejemplo, un servicio como la orientación socioocupacional o la orientación, digamos, en temas sociales es súper importante para poder orientar a una persona en el empleo adecuado. Y otra cosa que hemos hecho es tratar de vincular a otros operadores del Servicio Público de Empleo a la ruta Bogotá Trabaja. Y eso lo hemos hecho a través de un mecanismo de pago por resultados de empleabilidad, que tiene un esquema un poco complejo, pero es utilizar la capacidad que tiene una ciudad como Bogotá de poner al servicio de las poblaciones de más difícil empleabilidad los servicios de intermediación, que no solamente tiene la ciudad, sino una red de prestadores. Bogotá tiene más de 50 prestadores autorizados de empleabilidad y de intermediación laboral, y usar también la capacidad que tiene esa red de prestadores al servicio de ese empleo. Entonces, ir especializando, ir adecuando los servicios a la realidad de la persona bogotana, que a veces no puede ir a un punto, de lo que tiene es un vínculo a través de WhatsApp o de una llamada porque tiene otras condiciones que le impiden, digamos, la aproximación a los servicios. Entonces, adaptar los servicios y desconcentrarlos es una tarea fundamental de lo que ha sido el fortalecimiento de la ruta Bogotá Trabaja. Y dos, permíteme decirlo, la alianza con esos sectores, primero con los empresarios, digamos, quien genera empleo son los empresarios y necesitamos siempre de la voz de los empresarios, pero también de las organizaciones sociales que conocen a las poblaciones. Tú ponías el ejemplo de los pospenados. Ahí estamos haciendo un trabajo con la Fundación de Segundas Oportunidades para hacer un tema de gestión empresarial especializado. Ellos son los que conocen la población, los que saben cuáles son los problemas, cuál es la orientación jurídica que requieren, y hemos también tratado de hacer un trabajo articulado público, privado y organizaciones de la sociedad civil que conocen muy bien esa población. La Fundación Saldarriaga y Concha, por ejemplo, que viene trabajando no solamente en personas con discapacidad, sino en otros segmentos poblacionales. La Cámara de la Diversidad, que conoce todos los segmentos de diversidad sexual, pero también de las personas trans. Esas alianzas y esa articulación público-privada social ha sido fundamental para el fortalecimiento de la ruta. Alfredo, en términos, por ejemplo, de la certificación de las capacidades, ¿qué más nos puedes contar frente a ese momento en el cual la persona siente que hizo algo pero no puede, digamos, demostrarlo? Así como se puede demostrar un cartón universitario, así como que se puede demostrar a ciertos certificados que personas de ciertos ingresos pueden acceder. Una persona que tiene algún conocimiento o una experiencia o algo, ¿cómo funciona eso? Eso me imagino que es identificado primero el servicio de orientación ayuda a identificar esas áreas dependiendo de la vida de la persona y de su trayectoria. No importa lo que no haya hecho trayectoria en el mercado laboral formal, hay unos espacios. Digamos que esa persona entra a la ruta y se identifica que tiene, digamos, un espacio para esa certificación. ¿Qué información adicional puedes contarnos sobre ese proceso? Por ejemplo, el sector de conducción. La misma ciudad de Bogotá, los operadores de Transmilenio, pero un operador del sistema como La Rolita quería vincular mujeres conductoras al sistema de transporte. Tenía las vacantes, estaban las mujeres que saben manejar hace mucho tiempo, pero no tienen en su licencia de conducción el certificado de poder manejar un vehículo de transporte público. Saben manejar, si le hacen la prueba y una formación complementaria, sabrían perfectamente manejar un bus del sistema de transporte masivo. ¿Qué es el cierre de brechas? Hacer ese paso adicional o para que obtengan esa certificación que está pidiendo el mercado laboral, ejemplos como la conducción en el transporte público o el sector de la construcción de vivienda en un certificado de construcción en alturas, o sectores tan básicos como la manipulación de alimentos, como el comercio. Alguien que venda cosas tiene que tener un certificado de manipulación de alimentos, no porque no tenga la competencia, sino porque exige la regulación cierta certificación. En esos sectores específicos trabajamos, identificamos la brecha y
hacemos el paso para que logre la certificación. Por ejemplo, con USAID se logró en el tema de conductores del transporte masivo con población migrante. Digamos que, por ejemplo, alguien que manejaba buses en Venezuela, duró manejando transporte público durante 30 años, tiene la experiencia, tiene la certificación, pero necesita poder tener un requisito acá. Esa homologación, por ejemplo, son el tipo de servicios complementarios que le ayudamos a la gente a conseguirlo. O alguien que cuidó a una persona con discapacidad durante 25 años, qué mejor que hacer, son ese tipo de tareas que solo haciéndolas se aprenden, sabe cómo cogerlo, cómo levantarlo, cómo manipular a una persona que tiene unas situaciones de salud, y eso hoy lo está demandando el mercado laboral a montones. Necesita la certificación de esa competencia y de pronto una formación complementaria que le permita certificarlo. Sí, hacia allá iba. Tras la orientación que genera, digamos, unos servicios puntuales que ayudan a ubicarse a esa persona y entender, digamos, las necesidades o brechas que tiene, luego tenemos esta certificación de sus habilidades o aptitudes en el pasado, pero también, Alfredo, hay especialmente, por ejemplo, en el caso de mujeres y en el caso de personas mayores de 50 años y seguramente en otras poblaciones también, personas que se fueron del mercado laboral formal por diferentes razones de la vida y han perdido competencias o habilidades que hoy puede el mercado estar demandando o que al adquirirla de alguna manera pueden volverse un poco más atractivos en esa búsqueda. ¿Qué nos puedes contar más sobre eso? Sobre competencias y saberes de pronto que hoy no tengo. Mencionaste bilingüismo antes, hace unos minutos, ahora el caso de la conducción, pero ¿en qué otros ejemplos puedes darnos de actividades o de competencias que de pronto no tengo, que dejé pasar, estoy fuera del mercado laboral y necesito para poder llegar a esas áreas o esas empresas donde están pidiendo eso que yo no sé y que yo quisiera aprender? ¿Qué ejemplos puedes darnos en esa materia? Entonces ahí la formación, y sobre todo la formación de ciclo corto pertinente a lo que está demandando el mercado laboral, es fundamental. Y ahí el mensaje para todos los que nos ven es que el mercado laboral hoy cambió, digamos, no es el mercado laboral incluso de antes que nos formábamos en algo y ahí nos quedábamos. Hay una necesidad incluso de permanente recualificación. La Alcaldía de Bogotá tiene un programa como Jóvenes a la U, que tiene formación postmedia, digamos, fundamentalmente educación superior, pero también tiene un programa de Todos a la U, que el Todos a la U es literal decir, la formación no es solo para los jóvenes. Alguien que quiere simplemente actualizarse, hay una necesidad de estarnos actualizando permanentemente. Ahí tenemos un programa como Todos a la U que está formando en este momento a más de 25,000 personas, es entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Atenea, y tiene dos diferenciales. Uno es formación de ciclo corto, estamos hablando de formación de menos de 6 meses, que tiene una demanda específica en el mercado laboral formal. Te pongo 2 ejemplos. Habilidades digitales. Hoy hay un déficit de programadores, de gente que sepa inteligencia artificial, que conozca de marketing digital, que sepa ciertos lenguajes de programación. Hoy a las empresas no le importa si esa persona tiene un grado de educación superior, pero si sabe una competencia en específico, incluso puede tener salarios más altos que salarios profesionales. Entonces lo primero es una formación que tiene lo que demanda el mercado laboral formal. Y 2, que va acompañado de 2 cosas que son fundamentales: temas de bilingüismo y temas de lo que se suele llamar habilidades blandas, que no es otra cosa que saber trabajar en equipo, que saber tener un contacto con el cliente, que poder estar en un ambiente laboral, y muchas veces el mercado laboral exige eso, con que uno tenga capacidad de querer aprender y de trabajar en equipo. Casi que hay muchas vacantes que no me importa su experiencia, yo lo que necesito es que tenga ganas. Y nos dicen los empresarios, el resto acá lo aprende, digamos. Aquí aprende muchas cosas, digamos, chévere si tiene alguna otra formación, pero esas habilidades hoy son súper necesarias. Y ahí la formación es una formación de ciclo corto, permanente, que lleva a la empleabilidad. Vayámonos otra vez al otro actor, al actor empresarial, al actor que ofrece. Entonces, nos están escuchando personas que deberían hacer.
Alfredo, ¿cuál es el camino para que una empresa diga qué información deben recabar, cómo deben identificar sus vacantes, qué deben hacer para poder integrar y hacer parte del universo de empresas que pone sus vacantes a disposición de la ruta de Bogotá Trabaja para generar ese match del que hemos venido hablando entre personas que buscan trabajo y empresas, negocios, pequeñas pymes, etcétera, que necesitan esos empleados? Entonces hay que decir que también la ruta Bogotá Trabaja ofrece servicios a las empresas. Algunas empresas grandes tienen sus áreas de talento humano, tienen clarísimo sus procesos de selección, pero quieren que les ayudemos a conseguir gente con ciertos perfiles que generalmente no encuentran. Pero también está todo el tejido microempresarial de esta ciudad que tampoco saben muy bien la tarea que ellos están buscando, cuál es su perfil laboral. Entonces a una microempresa le ayudamos también a homologar su vacante y decir, mire, usted lo que está buscando en realidad es esto, esta es la tarea que desempeña, usted la tiene muy clara, pero incluso ayudarle a crear el perfil de su vacante. Hay cientos de microempresas que no tienen áreas de talento humano. Ahí lo que le decimos a todas ese tejido empresarial es, la agencia de empleo del distrito le ayuda a hacer su área de talento humano. Lo que otras empresas tienen internalizado, venga y le ayudamos a cómo buscar mejor el talento humano que ustedes necesitan. Y para todos, para quien está buscando empleo o quien quiere servicios empresariales, la ruta es www.bogotatrabaja.gov.co. Ahí van a encontrar los servicios a las empresas y los servicios a las personas que están buscando empleo. Esa es la puerta de entrada para esta conexión que estamos haciendo en la ruta de Bogotá Trabaja. Repitamos esa página web, Alfredo, por favor. www.bogotatrabaja.gov.co. Ahí encontramos toda la información para las empresas y para las personas que están buscando empleo. www.bogotatrabaja.gov.co, donde van a encontrar el desarrollo de esta temática que hemos estado discutiendo en este live, en este en vivo, desde las instalaciones de los salones ejecutivos de Casa Editorial El Tiempo, con Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico, en esta ruta de empleabilidad que el Distrito Capital ha desarrollado de la mano de empresas, de la mano de organizaciones, de la mano de otras, de conocedores de las poblaciones de difícil empleabilidad, construyendo una ruta exitosa que ha ayudado a conseguir empleo a más de 120,000 habitantes de la capital de la República. Y pensemos un poquito, Alfredo, ya llegando a este tramo final de nuestra conversación hoy, un poquito, ¿cuáles son las tendencias que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido identificando en cuanto a habilidades, a necesidades, a vacantes, que pueda un poco ayudar a aquellas personas que nos están escuchando a decir, hombre, yo me encuentro dentro de eso, o yo sé más o menos, o tengo habilidades en esa área? ¿Dónde se están encontrando la mayor capacidad, el mayor número de vacantes? ¿Qué están necesitando las empresas? ¿Qué debo formarme o qué puedo yo profundizar para mejorar mi perfil? Más o menos, ¿cuáles serían esas grandes megatendencias que ha podido la Secretaría de Desarrollo Económico identificar del mercado laboral bogotano? Tal vez resaltaría dos que se vuelven cada vez más imprescindibles y que aumentan la probabilidad de mejorar la empleabilidad, pero también el nivel de ingresos. Habilidades digitales, sin duda es un tema fundamental, digamos. El tema de habilidades digitales es un tema que cualquier profesión, que cualquier tarea, que cualquier oficio va a requerir cada vez más. Y ahí tenemos no solamente un déficit enorme, sino que va a ser creciente la demanda en ese tipo de competencias. Y el tema de bilingüismo, sin duda, hoy en día, por ejemplo, un sector como el del que se denominaba tradicionalmente call centers, pero que cada vez es un servicio más especializado, que requiere más competencias y que provee servicios a otras partes del mundo, es una competencia que aumenta de manera significativa los salarios promedio, incluso en los segmentos no calificados. Si uno sabe ese par de cosas, aumenta, puede triplicar o cuadriplicar fácilmente los ingresos laborales en la ciudad de Bogotá, incluso sin tener educación superior.
Hicimos una feria con Amazon Web Service y con la Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá, y veíamos vacantes que requerían bachillerato y saber un lenguaje de programación específico con salarios de entre 12 y 15 millones de pesos, que tienen altísima demanda y que tienen competencias. Y dos, una cosa muy importante es que la gente a veces piensa que el trabajo sobre el que tiene la vacante es el trabajo en el que se va a tener que quedar toda la vida y le parece poco de acuerdo a su expectativa, pero muchas veces ese primer trabajo es la puerta de acceso a una empresa que tiene además oportunidades de crecimiento enorme. También le decimos muchas veces a los jóvenes que a veces les parece poco el ingreso que tienen en una empresa frente a lo que pueden conseguir en la informalidad. Es que en la informalidad ese ingreso va a ser estable a lo largo de su vida, va a tener relativamente poca capacidad de crecimiento. Puede que el empleo formal hoy incluso tenga un salario más bajo, pero tiene un potencial de crecimiento mayor al empezar a construir una historia laboral. Entonces también una señal de que es una puerta de acceso, pero la gente crece al interior de las empresas cuando tiene talento y le dan la oportunidad de mostrar ese talento. Colombia viene atravesando y la ciudad de capital no es ajena a ella, Alfredo, digamos, dificultades en el crecimiento económico, que eventualmente en unos meses comenzarán a verse reflejadas desafortunadamente en las tasas de desempleo. ¿Cómo está leyendo desde la Secretaría de Desarrollo Económico ese ritmo de la economía bogotana? ¿Qué hacer para poder evitar que comencemos a experimentar de pronto unas alzas indeseables en el desempleo de la ciudad o de pronto en la informalidad? ¿Y cómo se conecta o por qué ratifica la importancia de ejercicios como el que de Bogotá trabaja, hace la Secretaría de Desarrollo en entornos precisamente económicos de desaceleración? Sí, yo creo que desde ya la ciudad de Bogotá tiene que pensar nuevamente una estrategia de reactivación del empleo y de la economía. Hoy las cifras son positivas. Bogotá tiene casi 300.000 ocupados más que los que tenían el año 2019, mayor tasa de ocupación, menos tasa de desempleo y, muy importante, menos tasa de informalidad que la que tenía antes de la pandemia, pero las cifras que salieron recientemente de crecimiento económico del país son una alerta que tienen que activar ya. Digamos, la pandemia fue un gran ejemplo de articulación público-privada para tener una estrategia de reactivación. En Bogotá, la administración y los gremios no solamente son los grandes gremios, los gremios de la economía, de lo que hoy se denomina economía popular, trabajaron de manera muy articulada y yo sí creo que seguramente no en lo que queda de este año 2023, pero en el 2024 vamos a empezar a ver en el mercado laboral los datos de desaceleración económica en la ciudad de Bogotá, y yo creo que nos tenemos sin duda que empezar y volvernos a preparar, y desafortunadamente antes de lo pensado vamos a tener que volver a hablar de reactivación económica en la ciudad de Bogotá. La pandemia fue un gran ejemplo de cómo articular, de cómo se pueden tener programas de emergencia y cómo se puede tener una articulación pública-privada para responder a esa realidad y a esa coyuntura económica. Ya está sucediendo el empalme, estamos a mes y medio para que ingrese una nueva administración en la ciudad de Bogotá. Ya se están generando los procesos de empalme. El secretario seguramente habrá estado y seguirá estando en reuniones importantes. Empalme de Bogotá trabaja, secretario, con estos resultados y estas perspectivas. A las personas que están recibiendo la Secretaría de Desarrollo Económico y especialmente un programa como Bogotá Trabaja y su ruta de empleabilidad, ¿qué decirle? ¿Qué le va a decir? ¿En dónde priorizar? ¿Qué agilizar? ¿Qué mover? ¿Qué impactar? Lo primero, que hay un desafío, pusimos la vara alta, digamos, en términos del volumen de los resultados, y ojalá tengan al menos el mismo o más nivel de ambición con relación a los resultados, pero tal vez en lo que más ha hecho énfasis es que escalar, innovar, duele, y hay que no tenerle miedo a decir en qué nos equivocamos, qué no funcionó y cómo que hay que aprender de lo que se hizo. Digamos, muchas veces en el sector público evitamos hablar de lo que no salió bien. Nosotros hemos hecho un énfasis en mostrar los resultados, pero también en contar qué se puede mejorar. Dejamos una agenda de evaluaciones y tal vez la recomendación es usar los resultados de esas evaluaciones para seguir mejorando estos procesos. Nadie lo había hecho en esta escala y hay un montón de posibilidades de mejora. Así que yo diría, ojalá
superar la ambición y los números en términos absolutos y aprovechar los aprendizajes y mejorar los programas, que también hay mucho margen de mejora. Ya estamos en los últimos momentos, en el último tramo de esta interesante conversación que hemos tenido desde el diario El Tiempo y Portafolio con Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Capital, enfocados en los resultados y las perspectivas del programa Bogotá Trabaja. Y la clave de este programa, secretario, está en las personas que buscan trabajo, algunas de ellas o muchas de ellas de difícil empleabilidad, como ya hemos identificado varios grupos: mujeres, personas mayores de 50 años, personas de minorías de diversidad sexual, personas migrantes, personas jóvenes, etcétera, etcétera. Y empresas que están generando la oferta de esos trabajos. Entonces quisiera que termináramos esta conversación, Alfredo, enviándole un mensaje final primero a las empresas. La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, ¿qué le dice a esas empresas que nos están escuchando para invitarlas, para atraerlas? Empresas de todos los tamaños, no necesariamente grandes empresas, sino aquellas pequeñas empresas o microempresas que necesitan también servicios de orientación en su talento humano. ¿Qué les diríamos para poder que se acerquen a Bogotá Trabaja y que integren esta ruta de empleabilidad como oferentes de vacantes? Dos mensajes. El primero, usar los mecanismos de intermediación laboral. Si sus vacantes hoy la cubre a través de referidos y del voz a voz, está agregándole ineficiencias a sus procesos de búsqueda de empleo. Puede ser la ruta Bogotá Trabaja o cualquiera de los 50 prestadores del Servicio Público de Empleo, pero decirles: usen los mecanismos de intermediación laboral. Y dos, crean en el empleo incluyente. Crean en que darle oportunidades a los sectores poblacionales que tradicionalmente no emplean le va a agregar el mejor talento humano que van a tener en sus empresas y no se van a arrepentir de tomar esa decisión. Usar mecanismos de intermediación laboral y tener un empleo más incluyente. Ese sería mi mensaje a las empresas. Al otro lado, en esta unión, en esta conjugación entre quienes buscan trabajo y entre quienes ofrecen trabajo, está claramente los ciudadanos, las personas que están en estos momentos buscando empleo en la ciudad de Bogotá. Un porcentaje importante de esas personas pertenecen a unos grupos que tienen dificultades para conseguir empleo, tienen una dificultad en su empleabilidad: mujeres, hombres mayores, mujeres mayores de 50 años, población migrante, población de minorías étnicas como afros e indígenas, población en situación de discapacidad, población de minorías de diversidad sexual, trans y otras minorías, población pospenada y otras 10 u 11 más categorías que el distrito ha identificado. Aquellas personas, secretario Bateman, que nos están escuchando, que pertenecen a esas poblaciones, que se encuentran en estos momentos en búsqueda de empleo, quizás desanimadas, quizás que miran hacia atrás su trayectoria, su hoja de vida, sus competencias, sus habilidades, y encuentran que de pronto el mercado laboral formal no es para ellos, no sienten que hay un camino. ¿Qué mensaje le podemos enviar a esas personas o mensajes que nos están escuchando para que se integren a la ruta de Bogotá Trabaja, para que busquen en el mercado laboral formal un camino para tener un trabajo, para tener un trabajo formal y un camino para integrarse a la actividad económica formal de la ciudad? Yo les diría fundamentalmente que crean en la pertinencia de los servicios que estamos ofreciendo. Todas las semanas hay ferias de empleo en más de 27 puntos de la ciudad y puntos de atención para hacer esta orientación y esa formación. Y yo creo que la primera dificultad es que la gente cree que eso no es para mí. Yo nunca he trabajado en una empresa, no voy a tener una oportunidad, que esta ciudad no brinda oportunidades. Y es decirles que la mejor muestra es que ya 122,000 personas consiguieron trabajo formal a través de la ruta de Bogotá Trabaja. Todas las semanas se hacen ferias de empleo, todas las semanas está el equipo de la agencia de empleo atendiendo a esta población, sobre todo que crean en que esta es una posibilidad, porque como dicen, en Bogotá trabajo sí hay. Muchas gracias, Alfredo
Bateman, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Capital. Muchos temas económicos de la ciudad, pero en este live, en este en vivo, esta mañana nos hemos dedicado a profundizar en la ruta de empleabilidad Bogotá Trabaja, www.bogotatrabaja.gov.co. Ahí tendrán todos los caminos, la información vía telefónica, información vía WhatsApp, en las manzanas de cuidado, con 50 operadores del Servicio Público de Empleo que están conectados con la Secretaría Distrital, en 27 lugares distribuidos descentralizadamente por toda la ciudad. La Secretaría de Desarrollo Económico y su programa Bogotá Trabaja, pues sigue, perdonen la redundancia, trabajando para que muchos más bogotanos y capitalinos consigan empleo, consigan un trabajo formal. Hay fricciones, hay dificultad, pero aquí hemos discutido en esta mañana, secretario, diferentes caminos, diferentes realidades. Estoy convencido que muchas de las personas que nos escucharon se sintieron identificados con varios de los elementos que conversamos aquí con el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman, que pertenecen a esas poblaciones de difícil empleabilidad, que pertenecen a esas empresas o pequeñas empresas que no tienen claro qué vacantes tienen, que tienen habilidades que de pronto no saben que pueden certificar, que tienen experiencia que de pronto no saben cómo construir su hoja de vida, que tienen miedo en una entrevista laboral o sienten que no pueden, que el mercado laboral formal no es el espacio para ellos desarrollarse. Sí lo puede ser, que no conocen los servicios de orientación, los servicios de capacitación, los servicios de certificación, el cierre de brechas e inclusive empresas que no conocen que el Distrito Capital ofrece estímulos e incentivos, estímulos inclusive financieros para empresas que tomen una ruta y una decisión de empleo incluyente que mejora su productividad y que les llevará a tener trabajadores comprometidos, dinámicos y productivos. Secretario Alfredo Bateman, un mensaje final de ruta sobre Bogotá Trabaja y su ruta de empleabilidad para que cerremos esta interesante conversación ante quienes nos están en estos momentos escuchando. No, Francisco, agradeciendo el espacio y un mensaje de que Bogotá es una ciudad maravillosa con un tejido empresarial maravilloso que tiene oportunidades de empleo y oportunidades de generación de ingresos para todos y que encuentren en esa ruta Bogotá Trabaja simplemente un instrumento para hacer que esas oportunidades que ofrecen las empresas se encuentren con las oportunidades que está buscando la población habitante de la ciudad. Solo con empleo incluyente vamos a tener un mercado laboral que nos lleve, digamos, a ese nuevo contrato social y a tener un tejido empresarial que redistribuya de mejor manera los beneficios del crecimiento económico. Así que invitarlos a entrar a www.bogotatrabaja.gov.co. Muchas gracias, secretario Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Capital. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este en vivo desde el Tiempo Casa Editorial. Una Bogotá con un empleo incluyente, con unos empresarios incluyentes, podrán tener trabajo aquellas personas o buscarlo o tener las competencias necesarias aquellos que hoy lo están buscando. Información valiosa para quienes habitan hoy la ciudad de Bogotá y que hacen parte de estas poblaciones. Soy Francisco Miranda, director de Portafolio, y los invito a los próximos live, en vivos, foros y demás eventos que el Tiempo Casa Editorial y Portafolio les ofrecen para hablar de temas de mucha coyuntura, de importancia y de trascendencia para la vida de todos y cada uno de ustedes, especialmente aquellos que habitan la ciudad de Bogotá. Gracias por acompañarnos. Buen día para todos.